Miss tiene el micrófono apagado. Micro apagado, Miss. Disculpe, no se escucha. Miss tiene su micro apagado. ¿No tiene su número para que le mande usted un mensaje a su celular? ¿Ya se disculpa? No. Al 13º Seminario de Ciencias Básicas, al maestro Efraín Carrasco Rodríguez, director académico del ITS-SNP, al ingeniero Julio César Fernández López, subdirector académico del ITS-SNP, a la maestra Marta Marín Ruiz, jefa del Departamento de Ciencias Básicas, y a todos los docentes y estudiantes que el día de hoy nos acompañan de manera virtual. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Arely Montes Pérez, quien es licenciada en Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias de la Optoelectrónica, doctora en Física aplicada por el posgrado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Ha realizado estancias cortas de investigación desde el 2015, es docente investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, miembro del SNI nivel 1 con vigencia del 2019 al 2022. Sus áreas de investigación y especialización son tomografía óptica, metrología, interferometría, biomecánica y procesamiento digital de imágenes. Es miembro del Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP. También es socia activa de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género de CONACYT. Cuenta con 19 artículos arbitrados en revistas de impacto internacional desde el 2010 hasta el momento. Un capítulo del libro, 3 direcciones de tesis de posgrado y 5 direcciones de tesis de licenciatura. El día de hoy, la doctora nos impartirá la plática La óptica y sus aplicaciones. Les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos y al final de la charla daremos oportunidad para que realicen preguntas. Bienvenida, doctora Arely. Tiene la palabra. Gracias, muchas gracias, buen día. Espero que tenga buen sonido y no tenga ruido de fondo. Les agradezco mucho, primero que nada, buen día. Agradezco mucho la invitación y a los presentes que están en esta sala virtual. Bueno, pues la maestra Lisbeth ya me hizo el favor de hacer una introducción breve y leer una breve semblanza de mi persona. Agradezco mucho y bueno, pues doy inicio a la plática para no tener más demoras. Me dicen por favor si es que pueden ver mi presentación. Sí, se ve, maestra. Ya Okay. la puedo ver, doctora. Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, permítame, voy a compartir en diapositiva completa. Bueno, si no lo dejo así porque si no creo que voy a tardar un poquito más. ¿Ahí sí es legible o le pongo un poquito más de aumento? No creo que es menor. Sí se ve, doctora. Ahí está bien, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara para que no haya interrupción de transferencia de datos, porque a veces cuando estamos trabajando con el video y transmisión de pantalla, la cámara a veces, o la transferencia de datos se interrumpe. Entonces, bueno, pues ya me presentaron, mi nombre es Arely Montes Pérez, trabajo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la UAP y el título de la plática que les vengo a presentar la titulé Óptica y sus aplicaciones. Esto pensando en que son diferentes carreras las que imparten en la universidad en la que amablemente ustedes me invitaron para presentar esta plática. Por ese motivo la titulé de esta forma. Entonces, en mi área de trabajo es la óptica
y pues lo que hago es tratar de darle un enfoque de los conocimientos de la óptica que he adquirido a lo largo de mis estudios para aplicarlo en algo que tenga para resolver un problema común en la vida cotidiana. El plan de presentación son 9 puntos. Vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Como primera pregunta que se lanza para preguntarnos e introducirnos y ponernos en contexto de lo que es la óptica, nos preguntamos qué es la luz. Si nosotros nos vamos a surfear a Google, pues ponemos la pregunta ¿qué es la luz? Y inmediatamente nos mandan diferentes definiciones de lo que es la luz y podemos encontrar una de ellas, que es la que coloqué aquí, que me pareció un poquito de la más entendible, que nos dice que es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, este término pues, es considerado como el campo de las radiaciones, conocido como el espectro electromagnético. Aquí se esquematiza una foto del Sol, que para nosotros es el centro del sistema solar, que tiene una temperatura de 5.778 grados Kelvin, tiene un radio de 695.510 kilómetros y tiene una masa de 1.989 por 10 a la 3 kilogramos. Y tiene una edad aproximada de 4.603 millones de años, ¿no? En México nosotros lo que hacemos es pues tener diferentes culturas, dentro de ellas la cultura mexica la llaman al sol, o se le llamaba como el dios del sol, Huitzilopochtli, ¿sí? Ahora, nos dice que definición de la luz es la parte de la radiación electromagnética, pero ¿qué es la radiación electromagnética y cuál es esa parte donde nuestros ojos pueden detectarla? Pues bien, aquí en esta figura 2 lo que muestro es el espectro electromagnético, como se conoce, que va desde las ondas de radio hasta rayos gamma. Nosotros tenemos ciertas longitudes de onda, como bien ya mencioné, que va desde las ondas radio, después microondas, el infrarrojo, el visible, el ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿sí? Este comprende todo este rango del radio, de las ondas radio hasta los rayos gamma, comprende todo el espectro electromagnético y tiene cierta longitud de onda. Cada rango tiene su valor y tiene un área de estudio. Por eso se esquematiza de esta forma, en que, digamos, ilustrando que cada uno de estos rangos del espectro electromagnético, estudia ciertas áreas de interés en nuestra vida. La luz que perciben nuestros ojitos está en el rango del visible, que se encuentra en este rango, ¿sí? Y son precisamente todos los colores que nuestros ojos pueden detectar. Entonces, nosotros nos enfocamos en este rango. Nosotros vamos a trabajar en el rango de la óptica, en el área en el que se trabaja, es en el rango del visible. Ahora, el espectro visible o luz visible o rango del visible, pues comprende de lo que es del rango, de lo que es que va de rojo a azul o color violeta. Entonces, el rango de visible está formada en el rango de 400 nanómetros a 750 nanómetros. Para que se den una idea de cuánto equivale un nanómetro, es de 10 a la menos 9 metros, y esto es igual a 1.000 millonésima de metro, que son las ondas que son percibidas por nuestro cerebro, que se traduce en estos colores y que de acuerdo a esta longitud de onda se ordena de mayor a menor, es decir, de rojo a violeta, ¿sí? Acá en esta parte voy a hacer unas pequeñas paréntesis para entender un poquito más acerca de la descomposición de la luz o cómo es que se descompone la luz del sol en este rango del visible. Voy a dejar de presentar esta presentación para presentarles un video. Antes de ponerles el video, les comento rápidamente que cuando Newton, en la época de Newton, se creía que el sol, bueno, se colocaba un prisma
y cuando la luz del sol atravesaba ese prisma, se veía la descomposición de colores, que es el rango del visible, que sería este, y se creía que el prisma era el que le daba la tonalidad a la luz proveniente del sol. Newton, dentro de sus estudios y sus curiosidades, demostró lo contrario, demostró que la luz del sol, la luz proveniente del sol, comprendía todo el espectro electromagnético y que el prisma solamente era un objeto para descomponer la luz en ese rango del visible. Para esto, Newton tomó un prisma. Permítanme, les muestro, por favor. Voy a cambiar para mostrar el video. Para esto Newton tomó un prisma y para demostrar que precisamente no era cierto lo que se pensaba en ese momento, tomó un prisma e hizo lo siguiente. Acá voy a hacer correr el video y les voy a ir explicando. En este caso, yo tengo un prisma que estoy haciendo incidir rayos del sol, y si observan aquí en esta parte es donde ya tenemos la descomposición de la luz blanca, que son provenientes del rayo del sol, en este rango del visible. Acá se alcanzan a ver estos colores que son, que va de rojo a violeta. Si yo hago un zoom, obviamente, permítame, voy a hacer un zoom acá. Esta es la descomposición de la luz blanca. Entonces, lo que hizo Newton es precisamente esto, tomar un prisma, y obviamente esto ya se sabía en ese tiempo, que el prisma, bueno, en ese entonces, para comprobar lo contrario, pues se sabía al principio esto, ¿no? Que el prisma le daba la tonalidad de estos colores a la luz del sol. Pero lo que hizo para demostrar que no era así, que más bien los rayos del sol contienen todo este espectro de luz visible, tomó un segundo prisma y hizo que los rayos que emergían del primer prisma incidieran en un segundo prisma, y obviamente pues no va a haber una descomposición de luz, sino va a haber una cancelación, y por lo tanto pues va a seguir siendo luz como la luz que proviene del sol, ¿sí? Acá voy a volver a poner el video. Aquí está entrando luz por esta cara del prisma. Bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, sí se alcanza a ver que acá al final quedamos con la luz que es esta, en el rango del visible, que va del rojo al violeta, ¿sí? Voy a cambiar nuevamente. Permítame, por favor. Bien, una vez que nosotros ya entendemos a qué se refiere esta parte del rango de luz visible o el espectro del visible, que es en el rango en donde nuestros ojitos pueden observar los colores, y que gracias a estos estudios nosotros conocemos, estos estudios de Newton, nosotros conocemos ciertas características del espectro electromagnético en el rango del visible. Ahora, para esto fue para ponerlos en contexto, para ver cómo es que se conoce que se tiene un rango del visible. La parte ahora que vamos a ver es, ahora sí, adentrándonos un poco en lo que es la óptica. Les voy a presentar diferentes ángulos de lo que es la óptica o lo que se estudia en la óptica. Tal es el primer caso, que es en la parte de optofluidos. Un optofluido, en esta imagen yo lo que muestro es un optofluido en un chip. Lo que se trata esta área del conocimiento o de investigación de optofluido es que se construyen chips, o sí, que se le llaman laboratorios en un chip, que son portables y trabajan con fluidos. Entonces aquí, por ejemplo, en esta figura tenemos un optofluido en un chip, que es tamaño mucho menor que una moneda, y para darnos una idea de la dimensión, lo que se tiene en este chip son canales de cierto ancho que van de 0.1 milímetro
o lo que es equivalente a 100 micras. Como referencia del tamaño de lo que se tiene acá de los canales donde viajan fluidos, y se tienen ciertos circuitos electrónicos y se tienen ciertas componentes también ópticas, se tiene que tomar como referencia la de un cabello. Es bien sabido que el cabello tiene alrededor de 120 micras de grosor. Esto también depende de la persona y de la raza. Hay personas que tienen un poquito más grueso el cabello y otros un poquito más delgado, ¿no? Entonces, en esta área de optofluidos se ha creado una disciplina llamada microfluídica, donde se manipulan pequeñas cantidades de fluidos en canales muy estrechos. En esta área he trabajado un poco sobre optofluidos y les voy a presentar el trabajo que se realizó. En este caso, nosotros implementamos un medidor, se le llama medidor de humedad relativa, que es un microchip parecido a este, pero en tamaño a escala, como primer prototipo, que nosotros podemos implementar y que lo implementan mucho en la industria de la alimentaria, laboratorios, en la industria, etcétera, ¿no? ¿En qué consiste? Nosotros construimos una caja, la cual debe de ser hermética, y dentro de esta caja nosotros montamos un interferómetro. Más adelante voy a dar la definición de lo que es un interferómetro, pero a grandes rasgos un interferómetro trabaja con componentes ópticas. Este es un cubo divisor de luz que esta línea, que en realidad esta es una esquematización, digamos, aérea, donde tenemos un cubo divisor que divide 50% de la luz que la transmite, que viene proveniente de un láser, y del 50% la refleja. Estos son espejos, los que están denotados con M, por sus siglas BS en inglés, que es un beam splitter. Divide la luz 50-50, se reparte, y en un segundo cubo, en la forma de un rectángulo, se vuelven a unir estos 50% y 50% de luz dividida, y aquí a la salida lo que se forma es lo que es un patrón de interferencia, que se pueden ver como franjas brillantes y oscuras. Más adelante voy a explicar un poquito sobre patrones de interferencia que nosotros también hemos visto en la vida cotidiana. Bien, dentro de esta cajita lo que hacemos es meter un higrómetro, esto para medir la humedad, pero también otra componente importante es que nosotros tenemos que aislar esta caja con este sistema interferométrico, que es un interferómetro llamado Mach-Zehnder, y tenemos que extraerle toda la humedad. Lo que hacíamos era extraerle toda la humedad, es decir, metíamos bolitas de gel y esperábamos cierto tiempo y tomábamos el tiempo en que tardaba en bajar la humedad relativa dentro de esta caja, y con la ayuda del higrómetro nosotros tomábamos el tiempo y la humedad relativa hasta que fuera totalmente casi nula, ¿no? Entonces, incide el láser, se divide 50-50 y acá se vuelve a recombinar y forma un patrón a la salida. ¿Cómo hicimos que inyectáramos humedad? Nosotros sabemos, utilizamos la gelatina, la común y corriente, que es la que nosotros comemos en el desayuno, como aperitivo, como postre. La gelatina nosotros sabemos que pues es un polvito que cuando nosotros la disolvemos en agua, pues tiende a volverse en un estado gelatinoso, ¿no? En un estado tanto, bueno, dependiendo, si es que no se mete o se deja enfriar, pues está en estado líquido, pero cuando se deja enfriar, porque lo hacemos con agua caliente, lo preparamos con agua caliente, pues se vuelve un estado como entre líquido y sólido, ¿no? Entonces, las características o propiedades de la gelatina es un material hidrofílico. Entonces, lo que hicimos es hacer películas de gelatina delgadas del orden de micras y las colocamos en uno de los brazos del interferómetro. A esto se le llaman brazos del interferómetro de Mach-Zehnder. Y cuando nosotros
metíamos humedad en el ambiente, en la cajita, la gelatina, por ser un material hidrofílico, absorbe y tiende a engrosar, tiende a absorber la humedad y tiende a engrosar la película de gelatina. Y entonces, cuando esto va pasando, el patrón de interferencia de franjas brillantes y oscuras lo que hace es moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, o otra característica es que se pueden engrosar las franjas brillantes y oscuras. Con la ayuda de un detector, nosotros podemos detectar esta variación. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, con el detector nosotros podemos graficar puntos experimentales de cómo es que va variando la intensidad de este patrón de interferencia que se ve que depende mucho de cuánto absorba la película de gelatina, qué tanto de humedad absorba la película de gelatina, y podemos graficar la intensidad contra la humedad relativa. Aquí observamos que pues tiene la intensidad va a variar, y esta es la humedad relativa, que va desde 0, en este caso hasta 21, ¿no? 24, 25. La idea es medir cuál de las gelatinas o cuál de las películas de gelatina es la más ideal para poder medir o para que pueda absorber toda la humedad relativa que se tiene dentro de la cajita. Entonces, aquí se muestra una gráfica que también es experimental, que sacamos en un artículo, donde tenemos la normalización de la intensidad contra la humedad relativa. Y tenemos dos tipos de películas, una que es con estos puntos gruesos y otro con puntos delgados. Entonces, vamos a ver, o se estudió cuál película de cierto grosor tiene mayor absorbancia de la humedad relativa dentro de la cajita y pueda servir para extraer la humedad. Aquí como punto, ¿cómo se podría decir? Como algo curioso, como un dato curioso, cuando nosotros preparamos gelatina, obviamente hervimos el agua y a punto de ebullición agregamos lo que es el polvo. Posteriormente, algunas veces, si es que no tenemos refrigerador, pues la dejamos enfriar y hasta que cuaje, ¿no? Algunas personas lo que hacen es que ya cuando esté fría lo meten inmediatamente y todavía no cuaja la gelatina, lo meten al refrigerador para que cuaje y se ponga un poquito más dura. Si nosotros hacemos lo contrario, de que todavía no se enfría y está todavía un poco tibia la preparación o la solución de la gelatina con agua, y lo metemos al refrigerador, cuando nosotros al otro día queremos comerla y la dejamos un rato a la intemperie y baja sube un poco su temperatura, es decir, se pone en equilibrio ambiental de la temperatura en la que estamos, la gelatina tiende a empezar a volverse líquida. Pero si nosotros lo que hacemos es dejarla enfriar totalmente, la preparación que hicimos, la solución de la gelatina con agua a punto de ebullición, y después, cuando ya vemos que está totalmente fría o a temperatura ambiente, ya no está caliente, la metemos al refrigerador, al otro día la sacamos y aunque pasen muchas horas o varias horas, la gelatina no empieza a volverse líquida. Pasa algo curioso aquí y tiene que ver con química. Los enlaces tienden a amarrarse más en ese segundo punto en el que nosotros dejamos enfriar a temperatura ambiente la solución hecha de la gelatina y la metemos en el refrigerador. Entonces, no sé si se han dado cuenta, hay personas que venden gelatina, gelatinas chiquitas y las andan trayendo en su cajita y aún en el rayo del sol no se deshacen, siguen manteniéndose con su dureza y firmeza. Entonces ahí pasa algo curioso y todo eso tiene una explicación química que tiene que ver con los enlaces moleculares del agua y el compuesto de la grenetina. Bueno, ese nada más era como un dato curioso. Bien, entonces este es un trabajo que pues solamente empezó, pero todavía no se termina y de hecho queda todavía ahí varias cosas por hacer, pero sí se publicó. Y lo que yo quiero mostrarles es que una de las aplicaciones de optofluidos, les voy a presentar un video
de las aplicaciones de los optofluidos son muchas. Entonces, permítanme, voy a presentarles un video. Principalmente los optofluidos es un área que tiene mucho conocimiento, bueno, tiene mucho boom últimamente, porque es necesario a veces portar un laboratorio en un microchip. Aquí lo que tenemos es un microchip que lo que hace es hacer estudios de la sangre, y dentro de este microchip tenemos canales donde recorre el fluido, es decir, la sangre que se deposita, y en este rango acá tienen diferentes canales que se separan y hace que entonces se tengan ciertas reacciones este microchip y este canal de fluido para después tener una reacción y un cierto resultado. Sí, ¿Sí? quiero hacerlos encebolladitos así. Al ratito Ok. y ya mañana almorzar. Entonces, bueno, creo que alguien está hablando. Ya nos están invitando a cenar los encebollados. Entonces, eso es lo que les quería presentar. Bueno, déjenme ver si está otro. No. Entonces, esa es una de las aplicaciones de optofluidos en el que se tienen microchips portables y se llaman optofluidos precisamente porque se depositan líquidos y viajan, y todo esto tiene una parte donde trabaja también no solo ópticos, físicos, matemáticos, sino también la parte electrónica para obtener resultados de lo que es el objetivo de este microchip, ¿sí? Bien, voy a quitar esto y voy a compartir nuevamente mi presentación. Entonces, esa es una de las aplicaciones de lo que es optofluidos, y otra parte también de aplicación que tiene que ver con optofluidos es esta parte del refractómetro, que es una rejilla, y ahorita les voy a platicar sobre lo que es una rejilla. También incide un láser y tenemos efectos de órdenes de difracción, y ahorita van a ver cuáles son los órdenes de difracción, y se inyecta líquido en esta celdita que tenemos acá, y tenemos un detector. Un refractómetro trabaja con una rejilla de difracción. Entonces me voy a permitir quitar esto y les voy a presentar mi cámara para que tengamos un poco de idea de lo que es una rejilla de difracción. Lo que yo tengo acá es una lente que es una rejilla de difracción. Imaginemos que tenemos muchas líneas, como los peines que usamos, que son de diente muy delgado, y lo que hace es hasta cierto punto también descomponer la luz en diferentes colores, y aparte lo que hace es, digamos, como multiplicar las imágenes. Voy a colocar más de cerca la rejilla, ahí se dan cuenta. Me veo como que si estuviera yo multiplicada. Voy a iluminar un poco y vean el efecto que hace cuando yo ilumino con luz blanca la rejilla. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es la luz de mi celular, pero si se dan cuenta, también aparte de multiplicar la luz más blanca del centro, es la lámpara del celular. Pero a medida que nos vamos alejando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo sobre los ejes coordenados X, Y, observamos cómo es que se va descomponiendo la luz, que va desde rojo a violeta, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el efecto de la rejilla de difracción, ¿sí? Entonces, tiene es una rejilla de 13.500 líneas por pulgada. Entonces, imagínense, tenemos muchísimas líneas que hacen ese efecto, y que por lo tanto eso nos ayuda a tener un efecto que nos apoya para construir este refractómetro. Entonces, el refractómetro se puede utilizar para medir el índice de refracción, y se utiliza mucho en la industria de la comida, en la industria también de la química, de la física, y tiene muchas aplicaciones. Y también se construyó este dispositivo, y vean las dimensiones,
que son de 20 milímetros de largo y de 6 de ancho, y acá dentro está contenida una de esas rejillas como les acabo de mostrar, y este es el que se construyó, y este también es un trabajo en el área de optofluidas. Entonces, es importante este tipo de refractómetros para la gente que trabaja en la industria de licorería, de comida, etcétera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque mide el índice de refracción y mide ciertas características de los líquidos de comida o de la química para que no sean tóxicos para el ser humano. Otra área es sobre los vórtices. A lo mejor ustedes han oído hablar sobre vórtices, que es lo que comúnmente se conoce como pinzas ópticas o manipulación de micropartículas. Acá muestro una simulación de un vórtice con giro hacia la izquierda y con giro hacia la derecha, que se conoce como carga topológica 1 positivo y otro negativo, dependiendo del signo de giro, el sentido de giro. Y se puede ver como una propagación de un haz de luz en forma helicoidal, como se muestra en esta figura. Nosotros también trabajamos un poco sobre el área de vórtices, que, bueno, quien ha trabajado más es la maestra Ariana, quien me hizo el favor de invitarnos a dar la plática, y aquí también se trabaja con interferómetros, es decir, con componentes ópticas, que es un interferómetro como el que les presenté de la primera parte de optofluidos, y con ayuda de un modulador de luz espacial. Un modulador de luz espacial no es otra cosa más que una pantalla. Se generan patrones como los que tenemos acá, se despliegan uno de los brazos y se generan patrones que se llaman de interferencia en espiral o vórtices, con sentido de giro o con carga topológica 1 o 2. En este caso acá tenemos con carga topológica 1, 2 y 3, porque tenemos 1, 2, 3 dislocaciones y por eso se llaman cargas topológicas. Las aplicaciones son en la manipulación de micropartículas. Permítanme, les voy a poner un video rápidamente para que nos demos un poco de idea de cómo es que funciona esa área del conocimiento. Entonces, acá lo que tenemos es la manipulación de micropartículas con vórtices ópticos, o lo que se llaman pinzas ópticas, que es traducido con campos de luz. Aquí observamos cómo tenemos varias moléculas o micropartículas que están siendo manipuladas por campos de luz que las hacen que se manipulen de una forma o de otra forma, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, lo voy a adelantar un poquito más. Ahí están moviéndose, ahí ya las hacen girar, las mantienen, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene aplicaciones en el área de medicina, principalmente porque entonces si se llegaran a manipular o aislar las moléculas cancerígenas o las células cancerígenas en el cuerpo humano, puedan llegar a, que ya hay estudios obviamente, pueden llegar a destruirse y generar una sanación en el paciente con cáncer, ¿sí? Entonces, permítame, le voy a dejar compartir porque ya estamos sobre tiempo. Ok, entonces, esta es una de las aplicaciones y también se trabajó con un poco de esto. La siguiente área es sobre tomografía. Nosotros conocemos que un tomógrafo pues tiene también muchas aplicaciones en el área de medicina y también trabajamos un poco sobre el tomógrafo. La tomografía no es otra cosa que conocemos que es un detector de forma circular donde tenemos proyección de luz en 180 grados de este círculo y los otros 180 grados son detectores. Entonces, hay algunos que tienen, bueno, los primeros tomógrafos tienen características de que se tienen en los 180 grados emisión de luz, en este caso son de rayos X, y tienen los otros 180 grados con cámaras. Inspirados en esto y también teniendo en cuenta algo sobre lo que es el llamado, permítanme, a ver, déjenme, les voy a compartir la otra parte, inspirado un poco sobre lo que es la óptica, los principios básicos de la óptica.
nosotros trabajamos también en esa parte de lo que es tomografía óptica. Voy a poner acá este video donde tenemos una imagen con dos espejos y tenemos un objeto. Cuando nosotros rotamos uno de los espejos, lo que observamos son reflejos de este objeto, que es una carita, y con este principio nosotros podemos trabajar, o está inspirado ese tomógrafo que les mostré de la figura, y nosotros podemos trabajar con este principio de reflexión o de transmisión de las imágenes sobre los espejos para crear un tomógrafo, pero sin tener que utilizar muchas cámaras y muchos detectores. Se trabajó en esta parte para construir un tomógrafo que nosotros llamamos tomógrafo óptico, que solo hace que el objeto de estudio gire con un motor los 360 grados y que incida luz a través de este objeto y que pase por un sistema interferométrico de lentes y un objeto que hace que se detecten los bordes sobre el objeto de estudio y con un solo detector. Entonces se diseñó este tomógrafo óptico y los resultados o los estudios que se tuvieron fue hacer estudios sobre objetos transparentes, que ese trabajo también tiene mucho todavía por qué hacer. Lo que se estudiaron fueron objetos transparentes, entonces este tomógrafo está diseñado para estudiar, por ejemplo, células, tejidos biológicos, objetos transparentes, y estos son los resultados experimentales, y esta es la reconstrucción topográfica de esta línea punteada, en este caso de este portaobjeto y de una pipeta, donde se observa, este es un sinograma y esta es la reconstrucción. Acá se observa precisamente algunas características que tiene de apostillamiento de cuando se hizo el corte del portaobjeto o alguna irregularidad de lo que es la punta de la pipeta. Entonces, aquí lo que hace este tomógrafo es realzar bordes o características que a simple vista con nuestros ojos no podemos observar. Y entonces, vuelvo a repetir, las aplicaciones son muchas. Puede ser en la parte de medicina, estudiar tejidos biológicos, porque son objetos de estudio transparentes. Ahora bien, ¿qué es la interferometría? Les he hablado de interferometría, pero no os he dicho qué es la interferometría. La interferometría es un método de medición que aplica el fenómeno de interferencia de las ondas. Mediante dos rayos de luz se forma un patrón de interferencia donde se superponen los dos rayos. Para entender un poco de esto, les voy a mostrar otro video en donde se explica cómo es que nosotros podemos entender este fenómeno. Permítame, por favor. Oh, ya lo perdí. Nosotros hemos visto o hemos observado, aquí está, nosotros hemos observado o en algún momento cuando nosotros estamos en un estanque o en una laguna, que se propagan ondas cuando hay movimiento en el agua. En este experimento o en este video, lo que se muestran que mediante un dispositivo y un tanquecito es que cuando se mete ese dispositivo que está vibrando en cierta dirección, se tienen ondas esféricas. A este fenómeno también se le llama interferencia. Y acá ya tenemos interferencia de dos ondas. Ahorita vamos a ver cómo es que se ve superior, con una vista superior o una vista aérea. Y aquí ya tenemos generado interferencia de dos ondas. Y este fenómeno lo hemos observado también cuando nosotros estamos en un estanque o en una laguna y aventamos una piedrita y hacemos que pegue un poco sobre la superficie del agua y después se generan este tipo de ondas, ¿no? También se generan con este dispositivo ondas planas. Ahorita vamos a ver cómo es que se ven en vista superior o aérea. Aquí tenemos ondas planas y vean cómo es que se está comportando cuando se congela la imagen, ¿sí? También tenemos cuando se tiene reflexión de ondas, es decir, tiene un objeto
que está haciendo que ya no se propaguen las ondas y este objeto hace, esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada. Algo así pasa con el interferómetro que les mostré y entonces vean qué patrones se forman, ¿sí? Ahora, cuando se tiene una refracción, la refracción es cuando tenemos un objeto con otro, con otra composición, en este caso le ponen un vidrio, y lo que hace es que se tiene, que se vería como que si de veras la onda se propagara dentro del medio, pero no, más bien como es de un grosor muy pequeño, hace que todavía las ondas puedan pasar o como que se vieran que pasaran a través del medio y vean cómo se deforma la onda, ¿sí? Y este es un objeto rodeado por una onda. Vean cómo se propaga la onda, pero el objeto hace que se rompa esa armonía que se tiene de la onda propagándose. Con este principio nos vamos a quedar y entonces vamos a ver lo que es la siguiente parte de lo que es la interferometría. Ahora, pues nosotros nos preguntamos qué onda con la onda, ¿no? Entonces, permítame, ¿qué onda con la onda? Pues nosotros tenemos dos tipos de ondas, las longitudinales y las transversales. Se dice onda del latín onda, que significa propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Entonces, aquí lo que tenemos es este tipo de onda que nosotros lo podemos esquematizar fácilmente con los gusanitos estos que tenemos de los que utilizamos de feria, que son estos, que cuando nosotros jugamos con estos gusanitos, si nosotros tomáramos un video y después le diéramos play y le diéramos el tiempo en el que va avanzando y podríamos ver congelada precisamente esta imagen. Esta tiene una compresión y expansión en este sentido, pero si yo juego de esta forma mi gusanito, puedo generar una onda como la que está aquí arriba, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de ondas. La onda longitudinal, que es la perturbación es paralela a la dirección de propagación, que serían ondas sonoras en un medio, que sería algo como esto, y la onda transversal, que en este caso en un extremo puede estar fijo y en el otro podemos generar este tipo de movimiento y podemos observar cómo se propaga este nodo, ¿sí? En esta dirección. Bien, otro concepto que es importante entender es sobre la dimensión 3D. En este caso, hago una breve semblanza de esta persona de Grace, que fue la pionera quien introdujo el concepto de 3D a partir de la construcción de figuras geométricas, y de esta manera ella afirmaba que es más sencillo entender y resolver problemas de geometría en dimensión 3D, que es más cercana a la realidad, a la vida cotidiana. Entonces, para esto, inspiradas en Grace, voy a mostrarles que a partir de un cierto patrón de franjas en escala de grises, que es esta, yo puedo, y bueno, tengo una hoja blanca y tengo en acetato impreso este patrón, que tiene un cierto grosor y cierta periodicidad en blancos y negros, y que cuando yo tengo otra imagen, en este caso es un colibrí, voy a traslapar y voy a generar movimientos. Espero que sí se vea. Déjenme checarle el brillo. Lo que hago, no sé si se logra ver, no sé si logran ver que como cuando yo desplazo el acetato del colibrí, pareciera que el colibrí está volando, suspendido en el aire, y quisiera comer permítame. Ahí creo que se ve mejor.
y se ve que está volando y le da una profundidad de dimensión. ¿Sí se ve? ¿Se ve Sí, o no doctor. se ve? A ver, sí. Sí. ¿Sí? Ok. Estos se llaman patrones de Moiré. Y entonces ese efecto se puede hacer solamente con 2 patrones y se da el efecto precisamente de lo que menciona Grace, en un efecto de 3D. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos precisamente esto de los patrones de Moiré? Bueno, se llaman patrones de Moiré y con interferometría. Aquí hay otra parte que les quiero hablar sobre polarización. La polarización es un fenómeno que se puede producir en las ondas electromagnéticas como la luz, por el cual el campo eléctrico oscila solo en un plano determinado, que es en esta dirección, y este se denomina plano de polarización, es decir, la luz que nos llega del Sol viene no polarizada, es decir, viene en todas direcciones, ¿sí? Pero si nosotros colocamos un filtro polarizador en la dirección en la que esté el filtro, nosotros podemos decir que la luz que pasa a través de esta dirección o las componentes que pasan a través de esta dirección, ya tenemos luz polarizada. Nuestros dispositivos, la computadora, los celulares, la televisión, todos tienen un polarizador y si ustedes quisieran hacer el experimento de un celular con polarizador, perdón, de un celular viejo que ya no sirvan, lo pueden desmembrar, pueden encontrar videos en YouTube para quitar su polarizador y jugar con el polarizador y efectivamente ver cómo hay una cierta parte donde se bloquea la luz y se oscurece y deja pasar cierta cantidad de luz. Entonces, todos nuestros dispositivos ya tienen esa parte de polarizador. Les voy a mostrar que también en la naturaleza nosotros encontramos materiales que son polarizantes, ¿sí? Aquí yo tengo un video donde yo tengo un texto, observen bien por favor el texto, y el material que encontramos en la naturaleza que es llamado calcita, que ahorita lo voy a colocar. Si lo coloco sobre el texto, observemos cómo es que como que si se duplicaran las letras o si se estuviera un disturbio de las letras. Ahí coloqué un polarizador extraído de un celular, lo estoy girando y observen cómo llega un momento en el que ese disturbio o esa dislocación de las letras llega a hacerse ya normal, ¿sí? Entonces, este material de la calcita, que también lo pueden conseguir en cualquier tienda donde venden minerales, y con la ayuda del polarizador extraído de un celular, podemos hacer este experimento y observar la polarización de ciertas cosas. También podemos encontrar con la ayuda de la polarización y con esos polarizadores podemos estudiar lo que es la tensión en materiales. Por ejemplo, en este caso, voy a subirle un poquito más de brillo. Yo coloqué primero un polarizador, después, voy a regresarlo, coloqué el polarizador, después coloqué mi juego geométrico, la regla y el transportador, y coloco un segundo polarizador, que cuando yo lo giro puedo observar la tensión del material. Entonces, este principio físico de polarización también lo puedo utilizar para el estudio de materiales y estudiando la tensión, que tiene aplicaciones en la industria automotriz, en la industria agroalimentaria, etc. ¿Sí? Permítanme. Ahora, volviendo nuevamente a lo que es interferometría, bueno, digo, ¿y para qué me sirve todo esto? Pues también sirve para aplicaciones en medicina y en muchas aplicaciones en la industria también. Acá les presento un interferómetro donde tenemos 3 interferómetros acoplados, que es un Mach-Zehnder, después un Michelson, y con la ayuda de polarización y todos los conceptos que les acabo de explicar, nosotros podemos generar 4 patrones de interferencia y también con la ayuda de polarización generar 4 patrones de interferencia y estudiar, por ejemplo, nosotros metimos una muestra de sangre y lo que hacemos es que cuando se mete la muestra de sangre acá la salida del láser, acá viene la entrada
viene el interferómetro de Mach-Zehnder, se generan dos patrones. Esta es la salida de estos dos patrones. Entra a un Michelson, se duplica, lo que hace es cambiar a los estados de polarización a un segundo Michelson y ya se generan 4 patrones de interferencia y se coloca un arreglo de polarizadores y se generan estos interferogramas que son simultáneos y que cuando nosotros trabajamos con estos interferogramas y lo metemos a procesamiento digital de imágenes, nosotros podemos reconstruir la topografía de una célula de sangre e incluso darle las dimensiones exactas. Y esta es una técnica no invasiva que se utiliza mucho. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Acá lo que metimos fue una patita de un alacrán y se reconstruye con sus dimensiones reales. Esto ya en milímetros y esta sería su reconstrucción topográfica. Incluso se puede ver dónde hay tensión del material. Y tiene aplicaciones, y es una técnica no invasiva, en las células de cáncer cervicuterino. También este es un trabajo que se hizo. Otro trabajo que es muy socorrido en el área de la industria automotriz y la industria de la producción agroalimentaria es esta técnica que se llama técnica de proyección de franjas, que consta solamente de un proyector, una pantalla y un objeto, en el cual se hacen incidir franjas como las que les mostré del acetato en escala de blanco y negro sobre el objeto, y con una cámara común y corriente y una computadora y procesamiento digital de imágenes, nosotros podemos reconstruir la topografía del objeto observado. Observen aquí que acá está un principio de lo que les mostré, que cuando tenemos ondas propagándose longitudinalmente y se topa con un objeto, las ondas o las franjas, en este caso son franjas brillantes y oscuras, tienden a deformarse, y entonces este patrón ayuda a que cuando hacemos procesamiento digital de imágenes podamos reconstruir la topografía del objeto. Y una aplicación es, en este caso es un trabajo que se hizo en colaboración con gente también de Italia, donde se diseñó este interferómetro con esa técnica o ese principio de proyección de franjas, y la aplicación sería para determinar la presión que puede tener una persona en una vena, y también en indentación, y tiene aplicaciones en medicina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la proyección de las franjas sobre este objeto y se reconstruyó la topografía y se pueden observar las tensiones también del objeto, ¿sí? Ahora, también otras aplicaciones de la óptica es la colorimetría. La colorimetría, pues, es la ciencia que estudia la medida de colores y que desarrolla métodos para cuantificar el color y obtiene valores numéricos. Entonces, las aplicaciones, pues, son para pintores, diseñadores, investigadores, ciencias forenses, odontología, medicina, principalmente en vitiligio, antropología e historia, utilizando precisamente esta técnica de proyección de franjas. Una de las aplicaciones muy famosas es la réplica de la máscara de Pacal con la técnica de proyección de franjas. Esta es la original, y esta es la original y esta es la réplica, pero con esa técnica de proyección de franjas junto con lo que es la colorimetría. Entonces no se tocó la máscara de Pacal, se mantuvo el ajuar en su lugar de descubrimiento, y con la técnica de proyección de franjas y la colorimetría y procesamiento digital de imágenes se hizo la reconstrucción. Esta es una reconstrucción en 3D con los colores originales, y con la ayuda de impresora en 3D se hizo el ajuar pieza por pieza con los colores idénticos. El ajuar se encuentra en el Museo de Antropología e Historia, el original aquí en México, y el que anda de gira es la copia que se hizo con esa técnica precisamente. Y bueno, las aplicaciones, pues en toda la vida diaria nosotros ya estamos rodeados con todas las aplicaciones de la óptica, en fibras ópticas, espejo, en nuestros ojos, en medicina, oftalmología, medicina, odontología, etc. Y bueno, por último, pues doy agradecimiento a la maestra Ariana Sampaio y su equipo de colaboradores, y también al grupo capítulo estudiantil SPI Student Chapter. Traté de buscar una fotografía de la maestra Ariana, pero no la encontré. Ariana fue mi estudiante y trabajamos juntas en un proyecto que presentamos en un congreso, pero bueno, no la encontré. Ella es mi colega y amiga Katia Genovés, con la que he trabajado en Italia,
Él es el doctor Noel Iván, con quien sigo colaboración junto con su compañero David y su grupo de colaboradores. Y bueno, este es un meme de ellos mismos. Y estos son algunos integrantes del capítulo estudiantil, el cual dirijo, que hace divulgación científica, y también esta foto la puse a propósito para invitarlos a que formen su propio capítulo estudiantil y hagan divulgación científica, ya que creo que el área de conocimiento que tienen o las carreras que tienen ustedes podrían nutrirse de una forma muy variada, porque no tienen, tengo entendido que tienen carreras de electromecánica, alimentos, industria, etcétera, ¿no? Entonces, considero que sí tendrían un buen impacto, y más en esa área en la que están ustedes ubicados, ya que nosotros hemos venido trabajando un proyecto con CONACYT, auspiciado por CONACYT, donde este capítulo estudiantil nos movemos a Zacatlán y a sus alrededores de su punto donde están ustedes referenciados, para hacer divulgación científica. Entonces, yo sí los invito a que funden su propio capítulo estudiantil, y pues tiene muchos beneficios, se divierten y aprenden también. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Disculpe, me pasé de tiempo. No se preocupe, doctora. Gracias. Tenemos tiempo para hacer una serie de preguntas a la doctora. Adelante, jóvenes. O docentes, ¿quiere usted preguntar? Adelante. Sé que fue muy rápida la presentación, pero quise darles un panorama muy general de lo que es lo que se trabaja en el área de óptica y sus aplicaciones, y quise darles un panorama muy general de lo que podría aplicarse, por ejemplo, cuando están trabajando en la industria. Por ejemplo, la técnica esta de proyección de franjas, que se puede utilizar en la industria alimenticia y en la producción de agroalimentos. Sí, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues Buen muchas día. gracias, doctora Arely, por aceptar la invitación y por presentarnos toda esta información que, pues, como vimos, son grandes aplicaciones que podemos ver, investigar, en donde todas se utilizan luz. Y precisamente, pues, uno de las primeras actividades o primeros trabajos con los que yo comencé fue o me empezó a interesar la óptica, fue precisamente con la doctora Arely, en uno de los congresos, cuando trabajamos precisamente con algo de interferometría, que fue una de las aplicaciones que mencionó la doctora. Y ahorita, precisamente al final, el último comentario que menciona la doctora, la interferometría se aplica en la industria de los alimentos. Nosotros en el tecnológico en algún momento hicimos un experimento en donde tratamos de ver el crecimiento de las bacterias a través de la incidencia de luz en pequeñas muestras. Tuvimos algunos resultados, obviamente por las condiciones del laboratorio, que pues no somos los únicos que lo utilizamos, pudo haber variado y no pudimos comparar bien todas las curvas que obtuvimos. Pero si quisiéramos trabajar en interferometría en la rama de alimentos, ¿cuáles serían algunas de las aplicaciones? ¿O qué se podría investigar ahí, por ejemplo? Sí, bueno, gracias, Ari. Yo sí consideraría que, por ejemplo, ese trabajo que ya iniciaron, el crecimiento de bacterias, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, fue el crecimiento de bacterias. No lo tiren a la basura, porque, por ejemplo, ese material, si es que grabaron un video, lo pueden meter a procesamiento digital de imágenes, y con la ayuda precisamente de algunas fórmulas de mecánica básica, pueden ir viendo cómo es el crecimiento la tendencia de crecimiento de esas bacterias, por ejemplo, medir dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, solamente con procesamiento digital de imágenes. La otra sería, pues, tal vez aplicar precisamente esta técnica de proyección de franjas, pero tener un dispositivo fijo y dejar en cultivo esas bacterias, y que el video esté grabando para ver después con cada frame, es decir, con cada imagen por segundo, por minuto, que se haga un corte y tomar esas fotografías y procesarlas. Entonces, ese podría ser.
Incluso con la técnica de proyección de franjas, ustedes pueden implementar un sistema en el cual, por ejemplo, si tienen producción de aguacate y quieren clasificar los aguacates de cuáles son los más maduros y cuáles no, y que nada más, y para que no sea, digamos, detenida la producción o la clasificación de los aguacates, puede pasar la banda y con esta técnica de proyección de franjas ir tomando fotografías y que al momento un mismo procesador o un programa lo vaya procesando y vaya mostrando fotografías de cuál es la que está para cierta clasificación, ¿no? Entonces, esa podría ser aplicado esa parte de la técnica de proyección de franjas o con el mismo video que ya tienen, hacer procesamiento digital de imágenes y pues solamente trabajar con el programa y ya. Ok, muchas gracias, doctora. doctora. Sí. Muy bien, tenemos Sí. tiempo para otra pregunta. Adelante, Miriam. Hola, buenos días a todos. Hola, buen día. Antes que nada, agradecer de verdad a quienes han hecho posible esta conferencia, de verdad muy interesante y pues concuerdo en que es importante divulgar esta información porque nos ayuda a comprender mucho de nuestra realidad y de cómo pues todo tiene un comportamiento quizás fijo. Usted ha mencionado muchos puntos importantes que me han dejado muy impresionada. Otros tantos que pues quizás ya tenía noción de ello. Y me ha llamado mucho la atención esto que, bueno, a mi perspectiva, y no sé si está en lo correcto, o quizás usted me pueda corregir, siento que estas aplicaciones, eh, ¿cómo decirlo? Instrumentos que se están diseñando para manipular y, digamos, comprender también y estudiar el comportamiento de la luz y de cómo ese comportamiento es como la base de la estructura de una materia, como mencionaba, una tercera dimensión. Entonces, bueno, mi pregunta es, a base de todas las bases científicas que usted tiene, ¿usted podría considerar que esos instrumentos son una simulación de lo que nosotros como humanos hacemos? Digamos, todo lo que podemos ver. En general, lo que les mostré es un panorama de las áreas de conocimiento en la que estoy inmersa, de la óptica y procesamiento digital de imágenes, de las aplicaciones que ustedes pueden hacer como alumnos que están cursando una carrera, por ejemplo, de agroalimentaria, alimentos, producción agrónoma, electromecánica, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, digamos, lo que se muestra o lo que les mostré son, digamos, los prototipos que se tienen dentro de un laboratorio, pero si ustedes quisieran, digamos, aplicarlo ya a la industria, no sé de qué carrera seas, pero por ejemplo, si fuera de electromecánica o mecatrónica, ustedes tienen el perfil de egreso, o una persona que estudia esa área tienen el perfil de egreso de irse a la industria automotriz. Entonces, por ejemplo, con la técnica esta de proyección de franjas se puede estudiar y predecir qué tanto puede soportar en qué puntos tienen más frágiles por ejemplo, las defensas o los cofres de los autos. Incluso determinar su elasticidad y dónde es donde tiene más tensión, dónde tiene menor grosor, mayor grosor, ¿no? Entonces, todo esto que les presenté pues fue dentro de un laboratorio, pero si ustedes quisieran implementarlo en su área de campo, ya sería armar un prototipo. No sé si responda a tu pregunta. Bueno, sí, y bueno, más que nada también quería preguntarle, no, claro que sí me ha respondido a la pregunta, pero también quería preguntarle, eh, bueno, entonces, digamos, lo que se puede obtener físicamente es
muy ligeramente manipulable. Entonces, bueno, yo soy de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable y en esta carrera vemos mucho el contraste de, del producto que se obtiene en la agricultura industrial y el que obtenemos en una agricultura sustentable y que se lleva a cabo de una manera, digamos, más amigable, por así decirlo, en muchos sentidos. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿se podría a través de estas técnicas o quizás de algún, bueno, de algún estudio de esta índole, conocer pues también, digamos, las propiedades nutricionales que se están obteniendo de una planta a partir de un proceso y de otro diferente? Sí, de hecho me faltó mucho material por presentar. Hay un artículo recientemente que se publicó en donde nosotros aprovechamos lo que es el material de telas o incluso materiales orgánicos para aprovechar la luz del sol. Me faltó mucho material por presentar. En ese artículo se habla sobre precisamente la absorción y reflexión de la luz del sol para aprovechamiento, por ejemplo, que podría aplicarse cuando tenemos invernaderos. Entonces, esa parte también todavía está un poco, y también el aprovechamiento que, por ejemplo, que ahora está de moda, de la realización de celdas solares a través de materiales que son, que no son, digamos, ay, se me olvida su nombre, perdón, ya se me olvidó, que son energías renovables. Entonces, me faltó ese y muchísimo más material, pero sí, la óptica también abarca en esa parte. Recientemente publicamos ese artículo donde se estudia materiales de mezclilla de diferentes composiciones y colores y estudiamos la absorbancia y reflectancia de la luz del sol en diferentes estaciones del año y eso puede ser aplicado precisamente a la industria, por ejemplo, en los invernaderos para aprovechar materiales y tener una energía renovable. Incluso también hay un estudio también que estamos en proceso donde estudiamos la absorción y reflexión de un material que sería de la tela de algodón dopada con tuxteno. Entonces, ese material también sirve o ese trabajo se está estudiando para que nosotros podamos diseñar microchips o la electrónica y se pueda almacenar energía y pueda ser utilizada como energía renovable. Entonces, hay muchas aplicaciones de la óptica, nada más es cuestión de ver cómo es que se puede adaptar. Por ejemplo, en el área en el que estás, en la industria de alimentos, el refractómetro te sirve mucho, por ejemplo, un laboratorio portable de un refractómetro porque lo puedes construir tú mismo con material y sale más barato que comprado, sale más barato hacerlo que comprado y lo puedes llevar incluso a donde está, por ejemplo, el proceso de destilación de la uva, ¿no? Entonces medir ahí precisamente lo que es medir el índice de refracción de lo que es el destilado de las uvas, ¿no? Y bueno, también se puede medir la sacarosa, por ejemplo, en las uvas o en otros alimentos. Incluso también hay técnicas ópticas que nada más con un prisma que tú puedes construir con fluidos, se puede medir qué tanto de sacarosa contiene un material y de ahí determinar tu propio, digamos, laboratorio portable para determinar qué tanto de sacarosa contiene un jugo o el proceso del alimento que estás llevando a cabo, ¿no? Y así muchísimas cosas. Entonces sí me faltó muchísimas cosas ahí por explicar. No sé si cubra tu duda. Sí, gracias. Bueno, tengo varias otras, pero bueno, creo que el tiempo ya no. Pero Sí, muchas si gracias. gustas escribirme un correo electrónico, mi correo electrónico, es que no veo el chat, pero mi correo electrónico es
MP, M de Montes, P de Pérez, y con I latina, @fcfm.boap.mx. Igual si quieres puedes escribirme un correo y con gusto te respondo las preguntas que tengas. Muchas gracias. Bueno, y por ahí escuché que también la Miss Ariana está involucrada, entonces pues ahí estaré en contacto. Sí, de hecho la maestra Ariana fue quien me invitó y pues llevamos años de conocernos. Muchas gracias. Sí, con gusto. Por último, maestro César, tiene la mano levantada, adelante. Sí, gracias. Hola, doctora, buenos días. Hola, ¿qué tal, César? Nada más quería preguntarle rápidamente, ¿en qué programas están haciendo sus reconstrucciones y su procesamiento, los procesamientos de imágenes? Nosotros hace tiempo planteamos trabajar ahí en el instituto con un poquito de espectroscopía y con procesamiento digital de imágenes, justamente para trabajar con lo que mencionaba usted ahorita. Pero bueno, eso lo intentamos implementar, bueno, ya con las complicaciones necesarias de cada cosa de estas. Esperamos en algún momento sí echarlo a andar, pero sí, ¿en qué programas están trabajando? Sí, la parte de interferometría, ese de procesamiento digital de imágenes, la parte donde les mostré el interferómetro, donde se obtiene la reconstrucción de la célula sanguínea de la pata del alacrán y las de cérvico-uterino, esas están trabajando en MATLAB, al igual que la técnica de proyección de franjas. Es más sencilla la técnica de proyección de franjas, cabe mencionar que es más sencilla porque no se necesitan componentes ópticas, solo un proyector, una cámara y una computadora con MATLAB. Sin embargo, la técnica de interferometría, pues sí es un poquito más complicada y más sofisticada porque, pues bien usted sabe, maestro, que las componentes ópticas pues son muy caras, ¿no? Entonces se tiene que tener un sistema aislado, libre de vibración, etcétera, ¿no? Pero se trabajan en MATLAB. Obviamente el modelo matemático es muy diferente. Se tienen técnicas de corrimiento que se le llama phase shifting en 4 pasos o la técnica de Fourier-Takeda. Entonces, dependiendo de qué es lo que se quiera trabajar y cómo es que se trabaja, es cómo se utilizan las técnicas matemáticas para hacerlo en el procesamiento digital de imágenes, pero es en MATLAB. Hay tesis en las cuales están publicadas también los códigos numéricos que están publicados en la tesiteca de la web. De ahí también se pueden obtener, o igual si quisiéramos trabajar en algún código o en alguna técnica, con gusto se podría proporcionar los códigos. Sí, gracias, doctora. Esa era mi duda. Sí. Gracias. El Departamento y la Academia de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla le agradecen su participación a la doctora Arely. A continuación, el maestro Efraín Carrasco Rodríguez dará lectura a la constancia de participación de la doctora Arely. Maestro, tiene la palabra. Creo que tiene apagado su micrófono, maestro. Maestra Marta, no sé si ande por ahí, ¿nos escucha?
Muy bien, en representación de la maestra Marta voy a proceder a leer la constancia de participación de la doctora Arely. El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla otorga el presente a la doctora Arely Montes Pérez por su entusiasta participación como ponente en el 13º Seminario de Ciencias Básicas titulado Óptica y sus aplicaciones, realizado el 9 de septiembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Atentamente, maestra Eloísa Mora Arellano, directora general. Gracias, maestra. Muchas gracias a la maestra Ariana y a todo ese equipo. Muchas gracias a los directivos y organizadores de este evento. Y pues muchas felicidades por sus seminarios que siguen continuando a que los chicos se sigan preparando. Gracias. Muy bueno. Gracias a todos y a todas por su asistencia. Los esperamos para el próximo seminario de Ciencias Básicas. Les pedimos que en estos momentos todos activemos nuestra cámara para tomar la foto del recuerdo. Maestra Marta, no sé si me escucha. No, creo que no. Bueno, muchas gracias. Por otro lado, si alguno de los presentes tiene interés en por algún tema en particular y desea que sea considerado en los seminarios que se llevan a cabo de forma bimestral, puede comunicarse al Departamento de Ciencias Básicas. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias a ustedes y buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, doctora, hasta luego. Ya voy.